Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de Ciencias Naturales para noveno grado. Vamos a tratar el tema del MRU. El MRU es un tipo de movimiento que desarrollan los objetos que tienen una velocidad constante en el transcurso del tiempo. Y aquí están nos dicen que qué es un movimiento rectilíneo. El MRU eso significa movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, ¿cuáles son las características de este movimiento? Dice que su trayectoria, número uno, ¿verdad? Su trayectoria su trayectoria o el camino, dice, o la ruta que sigue es una línea recta, o sea que se desplaza de forma horizontal. La velocidad del movimiento, dice, se mantiene constante en un tiempo determinado, o sea que no cambia la velocidad durante el transcurso del tiempo. En cada unidad de tiempo, dice, el móvil, o sea, el objeto que se está moviendo, recorre una distancia determinada. O sea que por cada segundo recorre la misma distancia. Si está moviéndose, por ejemplo, si en el primer segundo recorrió 2 metros, en el segundo segundo igual va a recorrer otros 2 metros y en el tercero igual otros 2 metros, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las características que tiene que cumplir para que sea un movimiento rectilíneo uniforme. Dice, la distancia recorrida depende de la velocidad que desarrolla el móvil, o sea, el objeto que se mueve, y del tiempo que permanezca en movimiento. O sea, que la distancia que va a recorrer va a depender de la velocidad que este objeto lleve y del tiempo en que permanezca en movimiento. ¿Claro eso de acá? Sí, ¿verdad? Ahora tenemos algunos ejemplos aquí. Dice, la principal característica del movimiento rectilíneo uniforme es que su velocidad es constante, o sea que no cambia en el transcurso del tiempo. Si su velocidad es 10 metros por segundo, 10 metros por segundo va a ser después de una hora, después de 20 minutos, después de 10 segundos. Y por tanto, dice, recorre el mismo espacio cada segundo que se mueve. Imagínate, dice, pedaleando en tu bicicleta en un ritmo constante. De un segundo recorres 1 metro. En 2 segundos, 2 metros. ¿Cuántos metros recorres cada segundo? Entonces, obviamente, si tenemos que cada segundo se está moviendo 1 metro, quiere decir que la velocidad es 1 metro por segundo. Por lo que quiere decir que por cada segundo se está recorriendo 1 metro. Entonces, si nosotros venimos y contabilizamos, por ejemplo, nos preguntan, después de 10 segundos, ¿cuántos metros llevará recorridos? Si sabemos que en cada segundo recorre 1 metro, quiere decir que después de 10 segundos recorre 10 metros. Tiene 10 metros recorridos. Que eso es la velocidad, 1 metro por segundo. Ahora, ¿cuáles son las características del movimiento rectilíneo? Dice que cambia su posición al variar el tiempo, su trayectoria es una línea recta y su velocidad es uniforme, o sea, constante. Ahora, esta sería la ecuación. Las ecuaciones con las que vamos a trabajar en este tipo de movimiento. Tenemos la ecuación del movimiento, de desplazamiento. Esto, pues, es esta que vemos acá, donde dice que x es igual a x sub 0 más la velocidad por el tiempo. Eso significa x acá. X significa posición o desplazamiento y x sub 0 significa desplazamiento inicial más la v que significa velocidad y la t que significa tiempo. También vamos a utilizar la de velocidad media, que ya la habíamos utilizado en la clase anterior, donde igual x pues significa desplazamiento, xf significa desplazamiento final, menos x sub 0, que significa desplazamiento inicial, y también tenemos lo que es t sub f, que eso es tiempo final, menos t sub 0, que es tiempo inicial. La v siempre va a simbolizar velocidad y en este caso pues la m significa media, o sea que aquí es velocidad media, es igual al desplazamiento final menos el desplazamiento inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora, ¿cómo se representan estos ejercicios? Se pueden expresar matemáticamente con un resultado
Y también se pueden hacer, se puede hacer por medio de tablas, representarlo por medio de tablas o gráficos. En este caso vemos acá que este es un desplazamiento uniforme. ¿Por qué es un desplazamiento uniforme? Porque se está, si vemos acá, la distancia recorrida por la unidad de tiempo siempre es la misma. Si se fijan acá, dice que después de 1 segundo recorrió 1 metro, después de 2 segundos, 2 metros. Quiere decir que se está moviendo a una velocidad constante de 1 metro por segundo. Entonces, por cada segundo que pase, va a ir aumentando 1 metro la distancia recorrida, que sería vemos acá que después de 3 metros, después de 3 segundos, la distancia recorrida fue de 3 metros. Bien, entonces les decía, esto se puede expresar mediante una gráfica similar a esta, donde vemos acá que tenemos aquí la distancia en metros y aquí tenemos el tiempo en segundos. Entonces, esta misma tabla la podemos expresar gráficamente de esta forma. Aquí vemos que tenemos los metros acá y en 1 segundo dice que avanza 1 metro. Entonces, aquí tenemos el primer punto, luego dice que el segundo segundo, pues llevaría una distancia de 2 metros, para el tercer segundo serían 3 metros, para el cuarto segundo 4 metros y así sucesivamente. Quiere decir que esta gráfica va a ir creciendo de forma constante. A esto se le llama, esto es el movimiento rectilíneo. Este es un movimiento rectilíneo donde podemos graficarlo utilizando una tabla que nos muestre los metros y el tiempo, que serían segundos. También podemos hacerlo en base a la velocidad, que sería metros por segundos, y aquí vemos el movimiento constante, siempre el mismo movimiento que veíamos anteriormente. Dice que en el primer segundo, pues la velocidad siempre era 1 metro por segundo. En el segundo segundo, pues igual también, 1 metro por segundo. Entonces aquí se nos convierte en una gráfica lineal, debido a que la velocidad no cambia en el transcurso del tiempo. Aquí no estamos hablando de distancia recorrida, sino que estamos hablando de la velocidad que lleva. Entonces, por cada segundo que transcurre, la velocidad siempre se mantiene igual, de 1 metro por segundo. Entonces, se nos vuelve una gráfica lineal. En el caso anterior, teníamos, esta es una gráfica de desplazamiento y de tiempo. Por eso es que vemos que la barra va creciendo. Pero en esta solamente nos muestran lo que es la velocidad. Entonces, por cada segundo, la velocidad se mantiene constante y a esto, pues, este es un movimiento, igual que en el caso anterior, siempre es un movimiento rectilíneo, uniforme, nada más que aquí lo vemos en función de la velocidad y el tiempo. ¿Preguntas? Por Ninguna. los momentos no. Ok. Vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de continuar con el otro tema. Tenemos acá, dice, si una bola, dice, rueda por el suelo describiendo una trayectoria en línea recta y tomamos medidas acerca de su posición en diferentes instantes del tiempo, dice, y nos muestra una tabla aquí. Tenemos que en el instante 0, en el tiempo 4, perdón, a los 4 segundos el desplazamiento había sido 0. Después de 25 segundos se había desplazado 12 metros. Después de 46 segundos, 24 metros. Después de 67 segundos, tenía 36 metros. Entonces nos preguntan, dice, la bola realizó un movimiento rectilíneo uniforme. Hay que analizar si la bola tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces pregunta, ¿cómo haríamos en este caso? Ideas.
Vamos a ver, ideas, si el movimiento es rectilíneo uniforme. ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Alguien sabe? ¿Algo ideas de opiniones de qué puede estar sucediendo aquí? Si el movimiento es rectilíneo. Necesitamos saber si las posiciones de aquí a acá recorre la misma distancia, como en el caso anterior. Si después de cada segundo o después de cada cierta cantidad de segundos recorre las mismas distancias. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tiene un movimiento rectilíneo o no tiene un movimiento rectilíneo? Bien, vamos a analizar entonces. De 4 a 25 segundos, ¿cuántos segundos hay? ¿Quién me ayuda? De 4 a 25, ¿cuántos segundos hay? Imagino 20, ¿Cuántos? 21. 21 segundos. Ahora, de 25 a 46, ¿cuántos segundos hay? Utilicen la calculadora. 19. ¿Cuántos? 19. De 25 a 46. Sí tiene movimiento rectilíneo. Sí, son 21 segundos. Cada cierto tiempo, cada 21 segundos avanza 12 metros. 12 metros, correcto. Dice que de 4 segundos a 25 avanzó 12 metros. Entonces hay una diferencia aquí de 21 segundos. De 25 a 46, igual hay una diferencia de 21 segundos. Y vemos que se duplicó la distancia. Quiere Exacto. decir que aumentó 12 metros. De 46 a 67 igual hay 21 segundos. Y vemos que aumentó otros 12 metros a 36. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Sí tiene un movimiento rectilíneo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Tiene movimiento rectilíneo porque cada cierto tiempo avanza 12 metros. Cada 21 segundos avanza 12 metros. Porque cada 21 segundos avanza No, 12 porque metros. su desplazamiento es constante, sería. Exacto, sí. Voy a ir por la tortilla, ya me dio hambre. Ya. ¿Y ya terminaron? No. ¿Por qué va? Sí, no está hablando. No, ahorita no. Yo ya respondí eso. Bien, ahora vamos a calcular cuál es la velocidad. Para calcular la velocidad vamos a utilizar la fórmula de velocidad media. Esta formulita de acá. Lo sé. Vamos a utilizar esta formulita de acá. Y vamos a sustituir aquí algunos valores. En este caso podemos utilizar cualquiera de los datos que vemos acá. Como ya sabemos que su movimiento si es rectilíneo uniforme, quiere decir que la velocidad desde este punto hasta este punto es la misma. Entonces podemos tomar ya sea este dato de acá y este dato de acá, o podemos tomar este dato de acá y este dato de acá para saber la velocidad. Entonces vamos a tomar estos dos. Este que dice la posición donde tiene 12 y 24. Entonces aquí el desplazamiento inicial serían 12 metros. Y el desplazamiento, perdón,
final serían 24. El desplazamiento final serían 24, el desplazamiento inicial serían 12. Y tenemos Arrancó que... la pantalla y boom. Calma, bienvenido al party, pico. Hola. El tiempo inicial serían 25 y el tiempo final sería... perdón, el tiempo final serían 46 y el tiempo inicial serían 25. Entonces, si me ayudan ahí a hacer la resta, nos quedaría... ¿Cuánto nos quedaría resultados arriba? Sería 12, 24 menos 12 serían ¿cuánto? 12, ¿verdad? Esos son 12 metros. Ahora, abajo tenemos segundos, serían 46 menos 25, serían 21 segundos, ¿verdad? 21 segundos. Y hay que hacer una división acá. Dividimos ahí para saber cuánto es la velocidad, ya expresada en metros por segundo. Si me ayudan ahí, 12 entre 21, ¿cuánto sería? ¿Ya lo tiene alguien? 12 entre 21, ¿cuánto da? Voy, profe. Es igual a 0.57. 0.57. Sí, Ok. pero ahí dice más números como 14, 28, 57 y 14. Bueno, Ahí se pero va. como después del 7 hay un 1, entonces no lo vamos a tomar porque para redondeo no nos sirve. Ujú. Bien, entonces, ahora veamos qué unidades tiene este movimiento. La velocidad. La velocidad conserva la unidad de desplazamiento, que sería el metro, porque no se elimina con nada. Y también conserva la unidad de tiempo, que serían segundos, porque igual no se elimina con nada. Entonces, la velocidad es 0.57 metros por segundo. Ahora, ya tenemos la velocidad y luego nos piden, esta sería la velocidad, luego nos piden cuál es la posición transcurridos 8 segundos. Después de 8 segundos, ¿cuánto fue lo que transcurrió? O sea, ¿cuánto se desplazó? Vamos a ver, ¿dónde estaba la formulita? Para eso vamos a utilizar la formulita de desplazamiento, que es esta que vemos acá. Ahora, para esta formulita necesitamos saber cuál era el desplazamiento inicial. En el caso del desplazamiento inicial, pues no tenemos un desplazamiento inicial porque parte de cero, ¿verdad? Entonces, aquí se nos vuelve cero. Tenemos cero acá. Y la velocidad sí la conocemos, que es esta que vemos acá. Entonces sería 0.57. Metros por segundo. Ahora, el tiempo también lo conocemos. Tenemos acá, después de 8 segundos, dice. Pero si se fijan ustedes acá, el primer movimiento ya arranca con un tiempo, que son 4 segundos. Entonces, a estos 8 segundos, porque después de 4 segundos no se había movido nada. Estaba en cero la posición. Entonces, quiere decir que
hasta después de los 4 segundos es que comienza a moverse. Entonces, la posición después de transcurridos 8 segundos, hay que restarles estos 4 segundos porque en los 4 segundos ya sabemos que no se había movido nada. Entonces, después de 8 segundos, quiere decir que solo tuvo 4 segundos de movimiento. Por tanto, entonces aquí el tiempo va a ser 4 segundos. ¿Sí me entienden? ¿Entendieron? ¿Por qué son 4 segundos? Necesito que me vayan diciendo sí o no, porque si no, yo voy avanzando y se quedan con las dudas. Bien, entonces, tenemos que después de 4 segundos transcurridos, el desplazamiento era 0. Entonces, vamos a tomar esos 8 segundos y le vamos a restar esos 4 segundos iniciales, porque ya sabemos que en los 4 segundos iniciales, pues, no hubo desplazamiento, no hubo cambio de posición. Hasta después de los 4 segundos es que comienza a moverse. Entonces tenemos que serían 8 entonces menos los 4 segundos iniciales y nos quedaría que nos quedaría, como no hay movimiento inicial, porque es 0, entonces nos quedaría 0 más 0.57 metros por segundo y esto por 4 segundos, que sería el tiempo en el que ya empezó a moverse. Entonces nos quedaría ya aquí el resultado, hay que multiplicar eso 0.57 por 4. A ver si me ayudan ahí, ¿cuánto da eso? Si me ayuda alguien, por favor, a ver cuánto es lo que resulta después de 0.47 por 4 segundos. ¿Cuánto es el resultado? Bueno, serían 2.28, ¿verdad? 2.28. Ahora, veamos el resultado. ¿Cómo quedaría el resultado? Aquí tenemos segundos que están dividiendo porque están abajo. Y tenemos aquí segundos multiplicando. Entonces, estos segundos de acá se eliminan con estos segundos de acá. Porque según las reglas matemáticas, términos semejantes a distintos lados de una ecuación, pues se eliminan. Entonces, estos se eliminan con estos segundos y el resultado aquí nos quedaría en metros. Entonces, ¿cuál fue el cambio de posición después de 8 segundos? Y tenemos que fueron 2.28 metros. Eso fue lo que avanzó después de transcurridos 4 segundos. O sea, después de transcurridos 8 segundos. Porque los primeros 4 pues no hubo movimientos. Entonces, después de 4 segundos que empieza a moverse la bola, tiene que, fueron 2.28 minutos, 2.28 metros, perdón. Y también nos piden calcular cuánto fue el desplazamiento tras los primeros 20 segundos. Entonces, aquí sí vamos a utilizar nuevamente la formulita de desplazamiento. En este caso, pues igual va a ser, partimos de 0, porque como estamos partiendo de los 20 segundos, después de 20 segundos, partimos de 0 porque no había movimiento inicial. Igual la velocidad va a ser la misma, solo vamos a cambiar aquí, en el caso de los 20 segundos, el desplazamiento después de los 20 segundos, vamos a tomar... igual que en el caso anterior, vamos a restarle a esos 20 segundos los primeros 4 segundos. Entonces nos quedaría aquí, serían 16 segundos. Y vamos a hacer lo mismo, simplemente multiplicamos los 0.57 por 16. A ver cuánto nos da. Bien, aquí el resultado sería 9.12
metros. Esto sería entonces el resultado ya. Y ya aquí completamos el ejercicio. Tenemos que, nos preguntaban, la primera pregunta era si la bola cumplía o realizaba un movimiento rectilíneo uniforme. Por ahí Miguel creo que nos contestó, donde teníamos que después de en cada intervalo de tiempo, pues tenemos 21 segundos y el desplazamiento en cada intervalo, pues es el mismo. Entonces sí cumple con la condición de que es un movimiento rectilíneo uniforme. Luego veíamos cuál es la velocidad. Si tenemos que la velocidad es la misma de aquí en este intervalo de tiempo y en este también, podemos tomar cualquiera de los intervalos, este dato como dato inicial y este como dato final, y podemos calcular la velocidad media entre esos intervalos. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Tomamos esos dos intervalos, pero bien pudimos haber tomado esos dos y el resultado hubiese sido el mismo. O bien podemos haber tomado estos dos intervalos y el resultado siempre hubiera sido el mismo. Entonces, tenemos que la velocidad promedio o la velocidad media es 0.57 metros por segundo. Y pues después de calcular, nos piden calcular lo que era la posición transcurrida después de 8 segundos. Como en el primer caso, pues tenemos que después de 4 segundos no había habido un desplazamiento, entonces a los 8 segundos le vamos a restar los 4 segundos iniciales, que es cuando ya empezó a moverse la bola, y nos quedaría, vamos a utilizar la ecuación de movimiento, que esa dice que el desplazamiento va a ser igual al desplazamiento inicial más la velocidad por el tiempo. Y simplemente sustituimos aquí los valores, donde tenemos que la velocidad era 0.57 metros por segundo y el tiempo que eran 4 segundos, que es cuando empezó a moverse ya la bola. En el primer desplazamiento, pues tenemos que fueron 2.28 metros y en el segundo desplazamiento, después de 16 segundos o después de 20 segundos, fueron 9.12 metros. Y nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy porque ya no nos da chance de seguir con el siguiente tema, que es el movimiento rectilíneo uniforme, pero en este caso vamos a agregar lo que es la aceleración. Lo vamos a ver para la siguiente clase. Entonces, eso fue todo, estimados. Si tienen alguna consulta o algo antes de que nos retiremos, si no, pues nos vemos hasta la siguiente clase.